Debajo de los antiguos robles del cementerio de St. Michael en Charleston, Carolina del Sur, se encuentran 9 tumbas que las familias más prominentes de la ciudad se negaron a discutir. Cada lápida lleva el nombre de un rico propietario de una plantación que murió entre 1851 y 1855, todos en circunstancias misteriosamente similares. Parálisis repentina seguida de lo que los médicos de la época llamaron muerte misericordiosa. Pero en 1923, cuando el cementerio fue renovado, los jardineros hicieron un descubrimiento horroroso que los funcionarios de la ciudad ordenaron inmediatamente sellar del registro público. Dentro de cada uno de esos 9 ataúdes, las tapas de madera tenían profundas marcas de arañazos de uñas y los cuerpos yacían en posiciones que sugerían luchas desesperadas. Lo que las autoridades encontraron a continuación atormentaría a la élite de Charleston durante generaciones. Un diario de cuero enterrado debajo del árbol de magnolia más antiguo del cementerio, escrito con la cuidadosa caligrafía de un hombre llamado Solomon Fairfax, que detallaba 4 años de venganza calculada que comenzó con los gritos de una familia y terminó con 9 hombres enterrados vivos. Antes de continuar con la historia de Solomon Fairfax y el oscuro secreto que transformó a un gentil sanador en el asesino más metódico de Charleston, necesitamos que seas parte de nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Presiona el botón de suscripción y toca la campana de notificación para que nunca te pierdas estas historias enterradas del pasado de Estados Unidos. Y dinos en los comentarios desde qué estado estás escuchando. Nos encanta saber de nuestra audiencia en todo el país. La primera entrada del diario, fechada el 15 de marzo de 1851, comenzaba con una sola línea que lo explicaría todo. Hoy, vi a mi esposa y a mis hijos arder, y no hice nada para detenerlo. Charleston, en la década de 1850, era la joya de la corona de la aristocracia sureña, donde mansiones con columnas blancas bordeaban el río Coope, y las fortunas construidas sobre el arroz y el algodón crearon dinastías que se creían intocables. La comunidad médica de la ciudad, aunque pequeña, gozaba de un enorme respeto entre la élite adinerada, que podía permitirse médicos privados para sus dolencias cada vez más frecuentes, fiebres misteriosas, debilidad repentina y extrañas condiciones paralíticas que parecían plagar a las familias más prominentes de Charleston con una regularidad alarmante. El Dr. Cornelius Hathaway había establecido su práctica en Meeting Street en 1845, ganándose rápidamente una reputación entre la clase alta de Charleston por sus tratamientos innovadores y su inusual comprensión de los remedios exóticos. Su éxito se debió en parte a su excepcional asistente, un esclavo llamado Solomon Fairfax, que poseía un conocimiento casi sobrenatural de las plantas medicinales y los compuestos químicos. Solomon había sido comprado específicamente para la práctica del Dr. Hathaway después de demostrar notables habilidades en la medicina botánica. Habilidades que se habían transmitido de generación en generación en su familia, que había servido como curandera en varias plantaciones en todo el bajo país de Carolina. Solomon Fairfax no era el típico esclavo de campo que poblaba las plantaciones de Charleston. Alto, con ojos inteligentes que parecían catalogar cada detalle de su entorno. Había sido educado junto a los hijos de su anterior amo, aprendiendo a leer y escribir antes de que tal educación fuera estrictamente prohibida. Su conocimiento de los términos médicos latinos impresionó incluso al Dr. Hathaway, quien había llegado a depender en gran medida de la capacidad de Solomon para preparar compuestos complejos y ayudar con procedimientos delicados. Los pacientes adinerados que visitaban la práctica de Hathaway se sintieron cómodos con la presencia de Solomon, a menudo solicitándolo específicamente por su trato amable y su comprensión aparentemente intuitiva de sus dolencias. Pero la vida de Solomon no siempre se había limitado a las paredes estériles de una práctica médica. Durante 32 años antes de llegar al Dr. Hathaway, había vivido en la plantación de Pemberton a 15 millas de Charleston, donde se había casado con una mujer llamada Celia y había criado a 3 hijos, 2 niños y una niña, en una de las viviendas de esclavos de la plantación. Los Petans habían permitido este arreglo porque las habilidades curativas de Solomon resultaron invaluables durante los frecuentes brotes de fiebre y enfermedades que podían devastar la fuerza laboral de una plantación de la noche a la mañana. La experiencia de Solomon había salvado innumerables vidas,
tanto de esclavos como de personas libres, lo que le valió una medida de respeto inusual para alguien en su posición. Había desarrollado tratamientos para todo, desde mordeduras de serpientes hasta tuberculosis, utilizando una combinación de remedios tradicionales africanos transmitidos por su abuela y nuevas técnicas que aprendió observando cuidadosamente a los médicos blancos que ocasionalmente visitaban la plantación. Los Petans incluso le habían permitido atender a su propia familia en tiempos de enfermedad, un privilegio que demostraba la genuina confianza que depositaban en sus habilidades. Sin embargo, esta relativa comodidad terminó abruptamente en marzo de 1851, cuando las deudas de juego de Edmund Patan lo obligaron a vender porciones de su propiedad humana para cubrir sus crecientes obligaciones financieras. La venta incluiría a la esposa y los hijos de Solomon, que serían separados y enviados a diferentes plantaciones en todo el estado, una práctica común que los propietarios de plantaciones justificaban como una necesidad comercial, pero que destruía a las familias tan eficazmente como cualquier desastre natural. Solomon le había suplicado a Edmund Patan, ofreciéndole trabajar años adicionales sin ninguna compensación si su familia podía permanecer unida. Incluso había sugerido arreglos alternativos, quizás alquilándose a otras plantaciones durante las temporadas altas para generar ingresos adicionales. Pero Patan, enfrentado a acreedores que exigían un pago inmediato, rechazó todas las negociaciones. La venta estaba programada para el 14 de marzo de 1851 en el mercado de esclavos de Charleston y nada cambiaría esa decisión. La mañana del 14 de marzo amaneció gris y húmeda, con nubes de tormenta acumulándose sobre el río Ashley como si la propia naturaleza sintiera la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Solomon había pasado la noche anterior abrazando a su familia en su pequeña cabaña, memorizando cada detalle de sus rostros, cada sonido de su respiración, sabiendo que el amanecer traería una separación permanente. Celia, su esposa durante 15 años, había mantenido la compostura durante toda la terrible experiencia, concentrando su energía en preparar a sus hijos para lo que les esperaba. Marcus, de 8 años, el mayor, había heredado la inteligencia y la curiosidad de Solomon por el mundo más allá de la plantación. Samuel, de 6 años, poseía la naturaleza gentil de su padre y su afinidad natural por la curación, a menudo ayudando a Solomon a recolectar plantas medicinales de los bosques que rodeaban sus viviendas. Su hija, Grace, de 4 años, se aferró a su madre con la comprensión instintiva de que algo terrible estaba a punto de suceder, aunque no podía comprender el alcance total de lo que les esperaba. Cuando los traficantes de esclavos llegaron para recoger su carga humana, Solomon observó impotente cómo su familia era cargada en un carro junto a otras 6 familias que estaban siendo destrozadas por la desesperación financiera de Edmund Patan. Las lágrimas de los niños se mezclaron con las promesas desesperadas de sus padres de que se encontrarían de nuevo de alguna manera algún día. Promesas que todos sabían que eran mentiras diseñadas para aliviar un dolor insoportable. Pero el verdadero horror comenzó durante el viaje al mercado de esclavos de Charleston. A mitad de camino a la ciudad, una de las ruedas del carro chocó con un profundo surco en el camino empapado por la lluvia, lo que provocó que el vehículo se inclinara peligrosamente. En la confusión que siguió, Celia cayó del carro, golpeándose la cabeza contra una roca afilada incrustada en el borde de la carretera. La sangre comenzó a brotar inmediatamente de la herida, y Solomon, a pesar de sus manos encadenadas, trató desesperadamente de alcanzarla. Los traficantes de esclavos, preocupados únicamente por entregar su carga en condiciones de venta, tomaron una decisión que atormentaría a Solomon por el resto de su vida. En lugar de buscar atención médica para Celia, la declararon una pérdida y ordenaron que el carro continuara sin ella. Solomon gritó y luchó contra sus ataduras mientras dejaban a su esposa sangrando e inconsciente al borde de la carretera. Pero los otros esclavos lo sujetaron, sabiendo que la resistencia solo resultaría en un castigo para todos. La pesadilla se intensificó en el mercado de esclavos de Charleston, donde Solomon se vio obligado a ver cómo sus hijos eran vendidos a compradores separados. Marcus fue comprado por un plantador de arroz de Georgetown que se especializaba en usar mano de obra infantil para el peligroso trabajo de cuidar los sistemas de riego en pantanos infestados de caimanes.
Samuel fue comprado por un agricultor de algodón de la zona alta cuya reputación de trabajar a los esclavos hasta la muerte era bien conocida en toda la región. Grace, demasiado joven para el trabajo de campo, fue vendida a una familia en Savannah como sirvienta, desapareciendo para siempre en la vasta red de servidumbre humana que conectaba las ciudades del sur. A pesar de todo esto, Solomon mantuvo una apariencia externa de resignación, sabiendo que cualquier muestra de emoción o resistencia empeoraría aún más su situación. Sin embargo, por dentro, algo fundamental se había roto. El hombre que había dedicado su vida a curar, a preservar la vida y aliviar el sufrimiento, vio como todo lo que amaba era destruido por la crueldad casual de hombres que veían a los seres humanos como propiedades para ser liquidadas cuando fuera conveniente. El doctor Atterbury, sin saber el alcance total de la tragedia de Solomon, lo compró principalmente por sus habilidades médicas, pagando un precio superior que reflejaba la reputación de Solomon como un sanador excepcional. El médico había oído hablar de las habilidades de Solomon de otros médicos que habían presenciado su trabajo en la plantación de Pemberton, y necesitaba desesperadamente a alguien con conocimientos avanzados de compuestos medicinales para ayudarlo con su creciente práctica. Mientras Solomon era llevado del mercado de esclavos para comenzar su nueva vida como asistente del doctor Atterbury, echó una última mirada al lugar donde su familia había sido dispersada a los vientos. En ese momento, algo frío y calculador se instaló en su corazón. Una paciencia que le permitiría esperar, aprender y, finalmente, hacer que los responsables pagaran un precio que correspondiera a la enormidad de sus crímenes. Esa noche, solo en la pequeña habitación sobre la consulta del doctor Atterbury que serviría como su nuevo alojamiento, Solomon comenzó a escribir en un diario de cuero que había logrado mantener oculto durante toda la terrible experiencia. Su primera entrada, escrita a la luz de las velas con la cuidadosa letra que había aprendido de niño, comenzaba con palabras que definirían los siguientes 4 años de su vida. Hoy vi arder a mi esposa y a mis hijos, y no hice nada para detenerlo. Pero sigo vivo, y recuerdo cada rostro, cada nombre, cada voz que se rió mientras mi mundo se acababa. Creen que me han roto, pero solo me han enseñado a tener paciencia. Los meses posteriores a la llegada de Solomon a la consulta del doctor Atterbury pasaron en un torbellino de procedimientos médicos rutinarios y una cuidadosa observación. Solomon desempeñó sus funciones con la misma tranquila competencia que siempre había demostrado, mezclando compuestos, preparando salas de tratamiento y ayudando con el cuidado de los pacientes. Pero bajo esta fachada de aceptación, estaba llevando a cabo un tipo de estudio completamente diferente, aprendiendo los detalles íntimos de la comunidad médica de Charleston y las familias adineradas que componían la clientela del doctor Atterbury. El doctor Atterbury, un viudo de unos 50 años sin hijos propios, había llegado a depender en gran medida de la experiencia de Solomon. El médico padecía artritis, lo que le dificultaba cada vez más el trabajo preciso, y las manos firmes de Solomon y su conocimiento enciclopédico de las preparaciones medicinales se habían vuelto indispensables para la práctica. Más importante aún, para los planes en desarrollo de Solomon, el Dr. Hawey había comenzado a permitirle manejar ciertas interacciones con los pacientes de forma independiente, particularmente cuando se trataba de afecciones crónicas que requerían un seguimiento y tratamiento regulares. La élite adinerada de Charleston, acostumbrada a la mejor atención médica disponible, inicialmente vio a Solomon con la típica mezcla de indiferencia casual y aprobación condescendiente que caracterizaba sus interacciones con los esclavos calificados. Sin embargo, su evidente competencia y su comportamiento respetuoso le ganaron gradualmente un nivel de confianza que resultaría crucial para sus planes. Los pacientes comenzaron a solicitarlo específicamente, elogiando su tacto suave y su aparente comprensión intuitiva de sus afecciones. Durante este periodo, Solomon investigó metódicamente los antecedentes de cada familia adinerada que visitaba la práctica. Aprendió sobre sus negocios, sus conexiones sociales y, lo que es más importante, su participación en la trata de esclavos que había destruido a su familia. A través de una escucha atenta y consultas discretas entre otros esclavos que trabajaban en las grandes casas de Charleston, recopiló información detallada sobre los hombres que habían participado o se habían beneficiado de la subasta que dispersó a sus hijos por el sur.
Su investigación reveló que Adnan Patan había sido simplemente un eslabón en una cadena de explotación mucho más grande. El mercado de esclavos de Charleston operaba con el apoyo y la participación de los ciudadanos más respetados de la ciudad. Hombres que formaban parte de las juntas de la iglesia y los comités de caridad mientras trataban simultáneamente a los seres humanos como ganado para ser comprado y vendido con fines de lucro. Estos eran los hombres que asistían a elegantes cenas para discutir sobre literatura y filosofía mientras su riqueza se construía sobre el sufrimiento de familias como la de Solomon. Entre los pacientes habituales del Dr. Hatabay, Solomon identificó a 9 hombres que tenían conexiones directas con la destrucción de su familia. Algunos habían estado presentes en la subasta, pujando por la carga humana con el mismo interés desapegado que podrían mostrar al comprar caballos o ganado. Otros habían proporcionado respaldo financiero para la operación de trata de esclavos, prestando dinero a los traficantes que se especializaban en separar a las familias para maximizar las ganancias. Algunos habían comprado esclavos de la misma subasta que había vendido a sus hijos, contribuyendo al sistema que trataba a los seres humanos como mercancías desechables. A medida que 1851 avanzaba hacia 1852, Solomon comenzó a experimentar lo que en privado llamaba su educación en química avanzada. La biblioteca médica del Dr. Hatabay contenía numerosos textos sobre compuestos farmacéuticos, incluidas descripciones detalladas de diversas sustancias que podían producir parálisis, inconsciencia o la apariencia de la muerte mientras dejaban la mente de la víctima completamente consciente. Estos libros, escritos con fines médicos legítimos, se convirtieron en los libros de texto de Solomon en un plan de estudios de venganza. El descubrimiento más significativo se produjo en un tratado sobre toxinas de plantas sudamericanas que describía un compuesto derivado de una enredadera que crecía en la cuenca del Amazonas pero que se había cultivado con éxito en el invernadero de un botánico de Charleston que suministraba especímenes exóticos a coleccionistas adinerados. Esta toxina en particular, cuando se preparaba adecuadamente, podía inducir un estado de parálisis muscular completa mientras dejaba la conciencia y la sensación de dolor de la víctima completamente intactas. La persona afectada parecería muerta a una observación casual, pero permanecería completamente consciente de su entorno durante varias horas antes de que los efectos de la toxina resultaran fatales. Solomon pasó meses aprendiendo a identificar y cultivar la planta y finalmente localizó especímenes en el invernadero del amigo del Dr. Hatabay, el profesor Nathaniel Crenshaw, que enseñaba ciencias naturales en el College of Charleston. El profesor Crenshaw, sin saber el verdadero interés de Solomon en la botánica, se alegró de encontrar a alguien que compartiera su pasión por las especies de plantas exóticas y comenzó a permitir que Solomon ayudara a mantener su colección de invernadero. A través de una cuidadosa experimentación con ratones de laboratorio, Solomon determinó la dosis precisa necesaria para lograr los efectos deseados. Muy poco solo causaría una debilidad temporal. Demasiado resultaría en la muerte inmediata, pero la cantidad correcta crearía un estado indistinguible de la muerte para cualquiera que careciera de amplios conocimientos médicos, mientras preservaba la conciencia de la víctima el tiempo suficiente para experimentar el terror de ser enterrado vivo. La preparación psicológica para lo que planeaba requería quizás incluso más disciplina que dominar la química involucrada. Solomon tuvo que mantener su comportamiento gentil y servicial mientras se preparaba internamente para ver a los hombres sufrir de maneras que violaban todo lo que su naturaleza curativa representaba. Justificó esta transformación revisando regularmente los nombres de sus hijos en su diario, recordándose a sí mismo su destino y la insensible indiferencia de los hombres que se habían beneficiado de su venta. A medida que se acercaba el invierno de 1852, Solomon había identificado a su primer objetivo, el coronel Reginald Fitzpatrick, un rico plantador de arroz que no solo había asistido a la subasta donde se vendió la familia de Solomon, sino que se había burlado en voz alta del potencial reproductivo de los niños que se ofrecían a la venta. Fitzpatrick sufría de gota crónica y visitaba la consulta del Dr. Hatabay mensualmente para recibir tratamientos que le proporcionaban un alivio temporal de su dolorosa afección. Las citas regulares del coronel, su confianza en las habilidades médicas de Solomon y su costumbre de llegar solo a sus tratamientos lo convirtieron en una primera víctima ideal para la campaña de venganza cuidadosamente planeada de Solomon.
Carol Solomon se obligó a esperar, sabiendo que la paciencia y la ejecución perfecta serían esenciales para evitar sospechas y garantizar que los 9 hombres recibieran la justicia que merecían. En su diario, Solomon escribió perfiles detallados de cada víctima prevista, anotando sus condiciones médicas, sus horarios de tratamiento y su participación en la trata de esclavos. Estas entradas se leían como las notas de un médico, pero documentaban un tipo de plan de tratamiento muy diferente. Uno diseñado no para curar, sino para asegurar que 9 hombres experimentaran el mismo terror impotente que los hijos de Solomon habían sentido al ser arrancados de todo lo que habían conocido. La transformación de Solomon Fairfax de sanador a asesino metódico comenzó con una preparación meticulosa que abarcó todo el año de 1852. Cada detalle tenía que ser perfecto, cada contingencia planeada, cada variable controlada. Los hombres a los que pretendía atacar no eran individuos aislados, sino pilares de la sociedad de Charleston, cuyas muertes serían examinadas por los médicos más prominentes de la ciudad e investigadas por las autoridades, quienes estarían bajo una intensa presión para encontrar explicaciones. El primer paso de Solomon consistió en establecerse como una parte indispensable de la práctica del Dr. Hawey. Comenzó a llegar más temprano cada mañana para preparar el consultorio, a quedarse más tarde cada noche para organizar los suministros médicos y a demostrar tal dedicación a su trabajo que el Dr. Aterabay dependía cada vez más de su juicio en asuntos médicos. Esta creciente confianza sería esencial cuando Solomon necesitara atender a ciertos pacientes de forma independiente sin la supervisión directa del médico. El desarrollo de su compuesto paralítico requirió meses de cuidadoso refinamiento. Trabajando en un pequeño cobertizo detrás del consultorio del Dr. Hatabay, aparentemente para preparar remedios a base de hierbas que complementaban los tratamientos del médico, Solomon cultivó la enredadera tóxica y experimentó con métodos de extracción. El proceso fue peligroso. Varias veces se expuso accidentalmente a pequeñas cantidades de la toxina, experimentando un entumecimiento temporal que le dio una aterradora vista previa de lo que sus víctimas soportarían en sus últimas horas. El compuesto en su forma final era un líquido incoloro e inodoro que podía mezclarse fácilmente con otros medicamentos sin ser detectado. Cuando se administraba en la dosis correcta, comenzaría a hacer efecto en 30 minutos, causando inicialmente debilidad y desorientación que se atribuirían a la condición médica existente del paciente. En 1 hora, se produciría una parálisis completa, pero la víctima permanecería consciente y capaz de oír, ver y sentir todo lo que sucedía a su alrededor. Lo más crucial es que la parálisis sería tan completa que sería imposible detectar la respiración o el pulso sin un examen extremadamente cuidadoso. Para los médicos de la década de 1850, que carecían de equipos de diagnóstico modernos, un paciente tratado con el compuesto de Solomon parecería haber muerto pacíficamente por causas naturales. Solo alguien con un amplio conocimiento de las propiedades de la toxina reconocería las sutiles señales que indicaban que la víctima todavía estaba viva, pero completamente inmovilizada. La selección de Solomon del coronel Reginald Fitzpatrick como su primera víctima fue tanto estratégica como personal. Las visitas mensuales de Fitzpatrick para el tratamiento de la gota proporcionaban un horario predecible, y su comportamiento arrogante lo hacía particularmente fácil de despreciar. Más importante aún, Fitzpatrick vivía solo, a excepción de los esclavos domésticos que le tenían terror, lo que hacía poco probable que alguien insistiera en un velatorio prolongado o en un examen detallado de su cuerpo después de la muerte. El historial médico del coronel le proporcionó a Solomon la coartada perfecta. Fitzpatrick no solo sufría de gota, sino también de un corazón débil, una condición que el Dr. Aterabay había estado monitoreando durante varios años. Si Fitzpatrick moría repentinamente, la insuficiencia cardíaca sería el diagnóstico obvio, sin necesidad de más investigaciones ni autopsias. El 15 de diciembre de 1852, el coronel Fitzpatrick llegó a su cita habitual, quejándose de que su dolor de gota había empeorado significativamente durante la última semana. El Dr. Hatabay estaba atendiendo a otro paciente, por lo que le indicó a Solomon que preparara el tratamiento habitual de Fitzpatrick y comenzara la consulta.
Esta delegación rutinaria de responsabilidades proporcionó exactamente la oportunidad que Solomon había estado esperando. Mientras Solomon preparaba la medicación del coronel, añadió gotas medidas con precisión de su compuesto paralítico a la solución. Años de práctica médica le habían enseñado a mantener las manos firmes y una expresión tranquila incluso en situaciones estresantes. Habilidades que le sirvieron bien cuando cruzó la línea de sanador a asesino. Fitzpatrick, acostumbrado a recibir tratamientos de Solomon, consumió la medicación sin preguntas ni vacilaciones. La conversación que siguió quedaría grabada en la memoria de Solomon para siempre. Mientras la toxina comenzaba a hacer efecto y Fitzpatrick comenzaba a sentirse débil, Solomon se sentó junto a la silla del coronel y habló con el mismo tono suave que siempre había usado con los pacientes. «Coronel Fitzpatrick», dijo Solomon en voz baja. «Quiero que sepa que mi nombre es Solomon Fairfax y usted destruyó a mi familia en la subasta de esclavos del 14 de marzo de 1851. Se rió cuando vendieron a mis hijos. Bromeó sobre su valor como ganado de cría. ¿Recuerda ese día?». Los ojos de Fitzpatrick, ya vidriosos por la parálisis que avanzaba, mostraron un destello de reconocimiento y luego un creciente horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Trató de hablar, de pedir ayuda, pero descubrió que le habían robado la voz junto con la capacidad de moverse. Solomon continuó hablando con el mismo tono tranquilo y profesional. «Todavía no se está muriendo, coronel. La medicina que le di ha paralizado todos los músculos de su cuerpo, pero su mente está completamente clara. Puede oír cada palabra que digo. Puede sentir todo lo que le está sucediendo. En aproximadamente una hora, el doctor Hathaway lo examinará y lo declarará muerto por insuficiencia cardíaca. Su cuerpo será preparado para el entierro, y mañana por la noche, lo colocarán en su ataúd y lo enterrarán en el cementerio de St. Mako». Solomon se inclinó más cerca, asegurándose de que Fitzpatrick pudiera ver su rostro con claridad. «Pero en realidad no morirá hasta varias horas después de que lo entierren. Estará completamente consciente mientras echan la tierra sobre su ataúd. Oirá cada sonido, sentirá cada sensación y tendrá mucho tiempo para pensar en lo que les hizo a mis hijos. Entonces comprenderá lo que realmente se siente el terror». La parálisis era ahora completa. Fitzpatrick parecía un cadáver, pero Solomon podía ver la conciencia desesperada en sus ojos, el esfuerzo frenético por comunicarse de alguna manera o escapar de su cuerpo inmovilizado. Solomon comprobó el pulso y la respiración del coronel con minuciosidad profesional, confirmando que ambos eran tan débiles como para ser indetectables sin instrumentos especializados. Cuando el doctor Hathaway entró en la sala de tratamiento 5 minutos después, encontró a Solomon de pie respetuosamente junto a lo que parecía ser el cuerpo del coronel Fitzpatrick, su expresión mostrando la preocupación y la tristeza apropiadas. «Me temo que el coronel ha fallecido, doctor», Solomon informó en voz baja. Su corazón se detuvo mientras preparaba su próximo tratamiento. Pareció irse muy pacíficamente. El examen del doctor Hathaway confirmó el diagnóstico de Solomon. El coronel no mostraba signos de vida y, dada su conocida afección cardíaca, la causa de la muerte parecía obvia. En una hora, el cuerpo fue trasladado a la mansión de Fitzpatrick, donde se hicieron arreglos para un funeral, como correspondía a uno de los ciudadanos más prominentes de Charleston. Solomon asistió al funeral, de pie respetuosamente en la sección designada para los esclavos, mientras el ataúd del coronel Fitzpatrick era bajado a la tierra. Mientras las primeras paladas de tierra golpeaban la tapa de madera, Solomon se preguntó si Fitzpatrick todavía estaría consciente de lo que le estaba sucediendo. El pensamiento no le trajo ninguna satisfacción, solo una fría sensación de que finalmente se estaba haciendo justicia. Esa noche, Solomon hizo la segunda entrada en su diario. El coronel Fitzpatrick apagado por sus crímenes. Quedan 8 más. La justicia es paciente, pero también es segura. Los meses posteriores al entierro del coronel Fitzpatrick pasaron con una lentitud agonizante, mientras Solomon esperaba para ver si su método había despertado alguna sospecha.
Los círculos sociales de Charleston bullían con las esperadas condolencias y recuerdos de las contribuciones del coronel a la comunidad, pero no se plantearon preguntas sobre las circunstancias de su muerte. El doctor Hawey mencionó el caso a otros médicos como un ejemplo de la rapidez con la que la insuficiencia cardíaca podía reclamar incluso a individuos aparentemente sanos. Y la reputación de Solomon como asistente médico hábil y atento permaneció intacta. Esta exitosa ejecución de su primera venganza le dio a Solomon la confianza para proceder con la segunda fase de su plan. Pero también lo obligó a enfrentar el costo psicológico de lo que estaba haciendo. A pesar de años de cuidadosa preparación y la certeza absoluta sobre la justicia de su causa, ver realmente a un hombre morir aterrorizado lo había afectado más profundamente de lo esperado. Se encontró incapaz de dormir durante semanas después, no por culpa, sino por la vívida imaginación de lo que Fitzpatrick había experimentado en esas últimas horas enterrado vivo. La selección de su segunda víctima requirió una cuidadosa consideración del momento y el método. Solomon necesitaba evitar establecer cualquier patrón que pudiera atraer la atención, lo que significaba variar tanto los intervalos entre las muertes como las causas aparentes. Su investigación había identificado al juez Marcus Calvert como un segundo objetivo ideal. Un hombre que no solo había presenciado la venta de la familia de Solomon, sino que había proporcionado una justificación legal para la separación de las familias de esclavos, argumentando en los tribunales que tales prácticas eran esenciales para mantener el orden y maximizar la eficiencia económica. El juez Calvert sufría de migrañas severas que habían empeorado progresivamente en los últimos 2 años, lo que lo obligaba a buscar tratamiento del Dr. Hawey con una frecuencia cada vez mayor. La condición del juez le proporcionó a Solomon tanto la oportunidad como la coartada. Se sabía que los que sufrían de migraña ocasionalmente sufrían accidentes cerebrovasculares fatales y la edad avanzada de Calverton hacía que tal resultado fuera médicamente plausible. Pero antes de que Solomon pudiera implementar su plan contra el juez Calverton, surgió una complicación inesperada que casi descarrila toda su campaña de venganza. En marzo de 1853, el Dr. Aterabay anunció que estaba considerando contratar a un socio menor, un joven médico llamado Dr. Timothy Henderson, que había completado recientemente su formación médica en Filadelfia y estaba ansioso por establecerse en la competitiva comunidad médica de Charleston. La incorporación del Dr. Henderson a la práctica significaría un mayor escrutinio de las actividades de Solomon, más testigos de sus interacciones con los pacientes y una mayor dificultad para administrar su compuesto paralítico sin ser detectado. Aún más preocupante, el Dr. Henderson se había formado con médicos que estaban familiarizados con los últimos avances en medicina forense, incluidas las técnicas para detectar sustancias inusuales en pacientes fallecidos. Solomon se dio cuenta de que necesitaría acelerar su cronograma significativamente. En lugar de espaciar las muertes de sus víctimas durante varios años como había planeado originalmente, necesitaría completar su misión en unos meses antes de que la presencia del Dr. Henderson hiciera imposibles las operaciones continuas. Esta compresión de su cronograma le exigiría correr mayores riesgos y aceptar condiciones menos que perfectas para algunos de sus asesinatos planeados. La presión para moverse rápidamente llevó a Solomon a su primer error grave. Mientras se preparaba para el tratamiento del juez Calverton en abril de 1853, Solomon usó accidentalmente una dosis ligeramente más alta de su compuesto paralítico de lo previsto. La aparente muerte del juez ocurrió más rápidamente de lo esperado, y la intensidad de la parálisis fue tan completa que incluso el Dr. Aterabay notó algo inusual en el estado del cuerpo. Extraño, murmuró el Dr. Aterabay mientras examinaba el cadáver del juez Calverton. La rigidez muscular parece más pronunciada que la típica en las víctimas de un accidente cerebrovascular. Y mira sus ojos. Hay algo casi desesperado en su expresión. El corazón de Solomon se aceleró mientras observaba al Dr. Aterabay realizar un examen más exhaustivo que el que había realizado al coronel Fitzpatrick. Durante varios minutos aterradores, Solomon temió que todo su plan estuviera a punto de ser expuesto. Pero la formación médica del Dr. Hawey, aunque completa para su época, carecía del conocimiento específico necesario para reconocer los efectos de la exótica toxina de Solomon. Después de 15 minutos de examen,
El médico concluyó que los síntomas inusuales eran simplemente el resultado del accidente cerebrovascular particularmente grave del juez Calveten. El pobre hombre debe haber sufrido terriblemente en sus últimos momentos, observó el doctor Hawey, sin saberlo, describiendo exactamente lo que el juez Calveten estaba experimentando en ese mismo momento, paralizado pero consciente mientras su cuerpo era preparado para el entierro. Al funeral del juez Calveten asistieron incluso más ciudadanos prominentes que al del coronel Fitzpatrick, como correspondía a un hombre que había servido a la comunidad legal de Charleston durante más de 30 años. Solomon observó desde la sección de esclavos cómo el ataúd del juez era bajado al cementerio de St. Michael, a solo 3 filas de donde yacía enterrado el coronel Fitzpatrick. Cuando concluyó el funeral, Solomon notó algo que le heló la sangre. Un joven de pie cerca de la parte posterior de la multitud, tomando notas cuidadosas en un pequeño libro de cuero. El que tomaba notas era Thomas Grenby, un periodista del Charleston Mercury, que había comenzado a investigar lo que en privado llamaba el fenómeno de las muertes prominentes. Una serie de muertes súbitas entre la élite de la ciudad que parecían estadísticamente improbables. Grenby había notado que en los últimos 6 meses, Charleston había perdido a varios ciudadanos adinerados, por emergencias médicas inesperadas, todas en circunstancias que eran médicamente explicables, pero colectivamente sospechosas. La entrada del diario de Solomon para esa noche reflejaba su creciente conciencia de que el tiempo se estaba acabando. El juez Calveten se ha unido al coronel Fitzpatrick para experimentar la verdadera justicia. Pero temo que otros estén comenzando a notar patrones que podrían amenazar la finalización de mi misión. Debo trabajar más rápido, incluso si eso significa aceptar mayores riesgos. La aceleración del cronograma de Solomon significaba que su tercera víctima tendría que ser eliminada en semanas en lugar de meses. Seleccionó al capitán William Dandridge, un armador que había transportado esclavos desde Charleston a mercados de todo el sur y que había supervisado personalmente la carga de la carga humana con la misma atención al detalle que mostraba al manipular valiosos envíos de algodón. El capitán Dandridge presentaba desafíos únicos como objetivo. A diferencia de las víctimas anteriores que habían visitado regularmente el consultorio del Dr. Aterabay por afecciones crónicas, Dandridge gozaba de buena salud en general y solo buscaba atención médica por lesiones menores sufridas durante sus actividades marítimas. Solomon necesitaría crear una oportunidad en lugar de esperar a que ocurriera de forma natural. La solución llegó a través de la red de contactos de Solomon entre la comunidad de esclavos de Charleston. Los esclavos de cocina que trabajaban en las grandes casas a lo largo de la batería a menudo recopilaban información sobre las actividades de sus amos y la compartían con los esclavos de otras casas. A través de estas redes de inteligencia informal, Solomon se enteró de que el capitán Dandridge estaba planeando una cena para miembros prominentes de la comunidad naviera de Charleston programada para el 20 de mayo de 1853. La cena le proporcionaría a Solomon la oportunidad perfecta para eliminar a su tercera víctima mientras recopilaba simultáneamente información sobre posibles objetivos futuros. El personal de cocina para tales eventos a menudo se tomaba prestado de otras casas y Solomon había establecido amistades con varios esclavos que trabajaban en la preparación de alimentos. Con una cuidadosa planificación, podría organizar su ayuda para servir la cena, lo que le daría acceso directo al capitán Dandridge y sus invitados. Pero incluso mientras Solomon refinaba sus planes para la cena, Thomas Grenby estaba llevando a cabo su propia investigación sobre la reciente serie de muertes prominentes de Charleston. El periodista había comenzado a visitar el cementerio de St. Michael regularmente, anotando las ubicaciones de los entierros recientes y documentando los historiales médicos de los fallecidos. Lo que descubrió pronto amenazaría todo lo que Solomon había trabajado para lograr. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Charleston se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo al que le encanten los misterios oscuros. Presiona el botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no te olvides de suscribirte para no perderte nunca historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación. La noche del 20 de mayo de 1853 marcó el principio del fin para la metódica campaña de venganza de Solomon Fairfax.
La cena en la mansión del capitán Dandridge en East Bay Street reunió a 12 de los comerciantes navieros más influyentes de Charleston, creando una oportunidad sin precedentes para que Solomon estudiara a múltiples víctimas potenciales mientras eliminaba a su objetivo principal. Solomon había organizado su participación a través de Marta, una esclava anciana que supervisaba las operaciones de cocina para muchos de los eventos sociales más grandiosos de Charleston. Marta, sin saber las verdaderas intenciones de Solomon, agradeció su oferta de ayudar a servir la elaborada comida, ya que varios de sus asistentes habituales habían enfermado de una fiebre que se estaba extendiendo por los barrios de esclavos del barrio francés. El comedor del capitán brillaba con cristal y plata mientras la élite marítima de Charleston se reunía para discutir la expansión de las rutas de envío y la creciente rentabilidad del transporte de carga humana. Solomon se movía por la habitación con una invisibilidad practicada, rellenando copas de vino y retirando platos mientras escuchaba conversaciones que revelaban la brutalidad casual que subyacía a la prosperidad económica de Charleston. El capitán Dandridge, un hombre robusto de unos 50 años con cabello canoso y manos curtidas que hablaban de décadas en el mar, presidía la cabecera de la mesa, deleitando a sus invitados con historias de viajes rentables y estrategias para maximizar el valor de los envíos de esclavos. Su conocimiento detallado de las técnicas para prevenir las rebeliones de esclavos durante el transporte y los métodos para mantener viva la carga humana durante los largos viajes lo hacían particularmente despreciable a los ojos de Solomon. A medida que avanzaba la noche, Solomon identificó a varios otros hombres cuya participación en la trata de esclavos los marcaba como futuros objetivos. Las conversaciones que escuchó revelaron una red de complicidad que se extendía mucho más allá de los comerciantes individuales que habían participado en la venta de su familia. Estos hombres discutían sobre los seres humanos con el mismo interés desapegado que mostraban por los precios del algodón o los horarios de envío, viendo la destrucción de las familias como un costo aceptable de hacer negocios. La oportunidad de Solomon llegó durante el servicio del último plato, un postre elaborado que requería una preparación individual para cada invitado. Trabajando en la cocina del capitán Dandridge, Solomon añadió cuidadosamente su compuesto paralítico a la porción de pastel empapado en brandy del capitán, utilizando un método que había perfeccionado a lo largo de meses de experimentación. La toxina se absorbió en el postre empapado en alcohol, enmascarando cualquier posible sabor y asegurando una rápida absorción en el sistema de la víctima. El capitán Dandridge consumió su postre con evidente disfrute, felicitando a Marta por su excepcional preparación y solicitando la receta para su propio cocinero. En 30 minutos, comenzó a experimentar los efectos iniciales del compuesto de Solomon, un ligero mareo que atribuyó al consumo de vino de la noche y al calor del comedor abarrotado. A medida que la parálisis avanzaba, el capitán Dandridge se excusó de la mesa, alegando que necesitaba aire fresco para despejarse la cabeza. Solomon, observando desde la puerta de la cocina, vio cómo el capitán se dirigía a su estudio privado, donde se desplomó en su sillón de cuero favorito justo cuando la toxina alcanzó su máximo efecto. El descubrimiento de la muerte del capitán Dandridge 20 minutos después creó exactamente el tipo de escena que Solomon había esperado evitar. En lugar de morir tranquilamente en la privacidad del consultorio del Dr. Atterbury, el capitán había expirado frente a 12 testigos que inmediatamente comenzaron a exigir respuestas. El Dr. Samuel Pettigrew, uno de los invitados a la cena, examinó el cuerpo mientras los demás miraban con creciente alarma. Esto es de lo más peculiar, anunció el Dr. Pettigrew después de su examen inicial. El capitán Dandridge parece haber sufrido algún tipo de convulsión, pero no hay síntomas obvios de apoplejía o insuficiencia cardíaca. La rigidez muscular es bastante pronunciada, casi como si hubiera sido envenenado. La palabra envenenado causó una conmoción entre los invitados reunidos y creó exactamente el tipo de atención que Solomon había estado tratando de evitar. En una hora, se había llamado a 2 médicos adicionales para que examinaran el cuerpo del capitán Dandridge, y por la mañana, la noticia de la muerte sospechosa se había extendido por los círculos sociales de Charleston. Thomas Grimby, el periodista que había estado siguiendo la serie de muertes prominentes, llegó a la mansión del capitán Dandridge antes del amanecer, entrevistando a sirvientes e invitados mientras los detalles de la noche aún estaban frescos en sus memorias.
Su investigación reveló que Solomon había estado presente en la cena, lo que marcó la primera vez que se podía conectar a un individuo con múltiples muertes recientes de la élite de Charleston. La red se estaba cerrando alrededor de Solomon, pero su misión seguía incompleta. 6 de sus víctimas previstas todavía estaban vivas y el creciente escrutinio hacía poco probable que tuviera oportunidades de eliminarlas utilizando sus métodos establecidos. La desesperación y el conocimiento de que su tiempo se estaba acabando llevaron a Solomon a tomar la decisión más peligrosa de su campaña. Intentaría matar a múltiples objetivos simultáneamente, utilizando un método que garantizaría el máximo terror, incluso si eso significaba exponerse a una captura casi segura. La investigación de Solomon había identificado una reunión privada programada para el 15 de junio de 1853, cuando 6 de los comerciantes de esclavos más prominentes de Charleston se reunirían en las oficinas de Henderson & Associates para finalizar los contratos para una importante expansión de sus operaciones. La reunión tendría lugar por la noche, después del horario comercial normal, lo que le brindaría a Solomon la oportunidad de atrapar a los 6 hombres en un espacio confinado. El plan que desarrolló fue ingenioso y aterrador en su simplicidad. Trabajando de noche durante 2 semanas, Solomon usó su acceso a los suministros médicos para preparar una gran cantidad de su compuesto paralítico en una forma altamente concentrada. En lugar de administrar la toxina individualmente a cada víctima, la introduciría en el suministro de aire del edificio utilizando el sistema de iluminación de gas que iluminaba la oficina. El edificio de Henderson & Associates empleaba un sistema central de distribución de gas que alimentaba las lámparas individuales en toda la estructura. Al inyectar su toxina concentrada en la línea principal de gas, Solomon podría asegurarse de que todos en el edificio estuvieran expuestos a dosis letales del compuesto a los pocos minutos de que se encendieran las lámparas para la reunión de la noche. En la noche del 15 de junio, Solomon se posicionó en el callejón detrás del edificio de Henderson & Associates, esperando a que los 6 hombres llegaran a su reunión clandestina. Exactamente a las 8, las ventanas de la oficina comenzaron a brillar con la luz de las lámparas de gas, lo que indica que la reunión había comenzado y que la trampa de Solomon se estaba activando. En 30 minutos, el edificio quedó en silencio. Solomon esperó otra hora para asegurarse de que la parálisis hubiera surtido efecto completo antes de usar una llave duplicada que había obtenido a través de una cuidadosa planificación para entrar al edificio por la entrada trasera. La escena que lo recibió en la sala de conferencias principal fue a la vez horrible y satisfactoria. 6 hombres estaban sentados alrededor de una mesa de caoba, sus cuerpos congelados en las posiciones que habían ocupado cuando la parálisis los golpeó. Sus ojos, la única parte de su anatomía que todavía era capaz de moverse, siguieron a Solomon mientras se movía por la habitación, revelando el terror y la conciencia atrapados dentro de sus cuerpos inmovilizados. Solomon se acercó a cada hombre individualmente, hablando con el mismo tono tranquilo y profesional que había usado con sus víctimas anteriores. Se identificó y explicó exactamente lo que les estaba sucediendo, describiendo con detalle clínico cómo permanecerían conscientes durante su entierro y las horas de asfixia que seguirían. Las expresiones en sus ojos, pánico, incredulidad, intentos desesperados de comunicarse, le proporcionaron a Solomon una satisfacción que años de planificación no lo habían preparado para experimentar. Pero el momento de triunfo de Solomon fue breve. Mientras se preparaba para abandonar el edificio y permitir que las víctimas fueran descubiertas a la mañana siguiente, escuchó pasos en el pasillo fuera de la sala de conferencias. Alguien más estaba en el edificio, alguien que no se suponía que estuviera allí, según la cuidadosa vigilancia de Solomon de la reunión. La puerta se abrió para revelar a Thomas Grenby, el periodista que había estado investigando la reciente serie de muertes sospechosas de Charleston. Grenby había estado siguiendo pistas que apuntaban a la reunión de esta noche como una pieza crucial de su investigación y había llegado justo a tiempo para presenciar a Solomon de pie sobre 6 cuerpos aparentemente muertos. Así que es cierto, dijo Grenby en voz baja, su voz mostrando una mezcla de horror y reivindicación. Alguien ha estado asesinando sistemáticamente a la élite de Charleston y tú eres el responsable. Solomon se dio cuenta de que sus cuidadosos planes finalmente se habían desmoronado por completo.
No había forma de explicar su presencia en la habitación o la conveniente muerte de 6 hombres que habían sido sus objetivos. La investigación del periodista lo había llevado a la misma conclusión a la que pronto llegarían las autoridades de Charleston. Alguien con acceso a conocimientos médicos e información detallada sobre los horarios de las víctimas había estado llevando a cabo una metódica campaña de asesinatos. Destruyeron a mi familia, dijo Solomon simplemente, sin intentar negar su responsabilidad. Vendieron a mis hijos como ganado y dejaron a mi esposa morir al borde de la carretera. Esto es justicia, no asesinato. La respuesta de Grimby reveló la complejidad de la dinámica racial de Charleston, incluso ante un crimen evidente. Como periodista, estaba comprometido a exponer la verdad sobre los asesinatos. Como sureño, entendía las brutales realidades del sistema esclavista que había motivado la venganza de Solomon. El conflicto entre estas perspectivas creó un momento de vacilación que determinaría el destino de ambos hombres. Esos hombres de ahí, dijo Grimby, señalando a las víctimas paralizadas. Todavía están vivos, ¿verdad? Por eso sus ojos se mueven. Les has hecho algo que los hace parecer muertos mientras los mantienes conscientes. Solomon asintió, sin ver sentido en negar lo que era obviamente cierto. Experimentarán exactamente lo que sintieron mis hijos cuando los arrancaron de todo lo que conocían. Tendrán horas para pensar en lo que hicieron, al igual que mi familia tuvo horas para contemplar su destino durante ese viaje en carro al mercado de esclavos. La conversación que siguió se registraría en el propio diario de Grimby, descubierto décadas después durante la renovación de su antigua residencia. El periodista se encontró atrapado entre su obligación profesional de exponer a un asesino en masa y su comprensión humana de las injusticias que habían creado a ese asesino. No puedo dejar que continúes, dijo Grimby finalmente. Pero tampoco puedo ignorar lo que te llevó a esto. Esos hombres participaron en un sistema que trata a los seres humanos como propiedad. Se beneficiaron de la separación de familias y la venta de niños. En cualquier sociedad justa, enfrentarían consecuencias por esas acciones. La respuesta de Solomon reveló el marco filosófico que lo había sostenido durante 4 años de planificación y ejecución. En una sociedad justa, mi familia nunca habría sido destruida en primer lugar. Como se nos negó la justicia por medios legales, creé mi propia justicia a través del conocimiento que su sistema me enseñó. El enfrentamiento entre Solomon y Grimby fue interrumpido por el sonido de voces que se acercaban fuera del edificio. Otras personas venían a investigar la reunión, ya sea porque se esperaba que asistieran o porque alguien había notado una actividad inusual en el edificio. Ambos hombres se dieron cuenta de que en cuestión de minutos se descubriría la escena y se sellaría el destino de Solomon. Hay una escalera trasera, dijo Grimby en voz baja. Todavía podrías escapar. Podría retrasar la denuncia unas horas, darte tiempo para llegar al campo. Pero Solomon ya había aceptado que su misión terminaría con su captura o su muerte. 9 hombres habían sido responsables de la destrucción de su familia, y solo había logrado eliminar a 6. Los 3 restantes vivirían para beneficiarse de sus crímenes, y el sistema que había creado esos crímenes continuaría sin cambios. No voy a huir, dijo Solomon con la misma calma certeza que había caracterizado todas sus acciones. Que vengan. Que descubran lo que he hecho. Quizás cuando esta historia se difunda, otras personas entiendan que incluso los esclavos tienen límites en lo que soportarán en silencio. Las voces de afuera se hicieron más fuertes, acompañadas por el sonido de múltiples pasos en las escaleras delanteras del edificio. Grimby tomó una decisión que lo atormentaría por el resto de su vida. Eligió proteger su historia en lugar de proteger a Solomon. El periodista se posicionó para observar y documentar lo que sucedió a continuación, asegurándose de que podría proporcionar un relato completo de la captura de Solomon y el descubrimiento de sus víctimas. Cuando los alguaciles de la ciudad de Charleston irrumpieron en la sala de conferencias, encontraron una escena que desafiaba una explicación inmediata. 6 ciudadanos prominentes estaban sentados inmóviles alrededor de una mesa de conferencias, aparentemente muertos, pero sin mostrar ninguno de los signos típicos de una muerte natural.
De pie tranquilamente junto a la mesa había un esclavo que no hizo ningún intento de huir o resistirse al arresto, sino que ofreció una confesión completa de sus acciones y una explicación detallada de sus métodos. La confesión de Solomon, registrada por el jefe de policía y conservada en los archivos criminales de Charleston, proporcionó a las autoridades información que resolvió no solo las múltiples muertes de la noche, sino también las muertes misteriosas que habían desconcertado a la comunidad médica de la ciudad durante casi 2 años. El compuesto paralítico, el método de administración, la selección de víctimas en función de su participación en la trata de esclavos. Todo estaba documentado con la misma precisión metódica que había caracterizado la campaña de venganza de Solomon. El juicio de Solomon Fairfax se convirtió en uno de los procedimientos legales más controvertidos de la historia anterior a la Guerra de Charleston, no por alguna duda sobre su culpabilidad, sino por las cuestiones morales que su caso planteaba sobre la esclavitud, la justicia y los límites de la resistencia humana. La fiscalía, dirigida por el fiscal de distrito Charles Rutland, presentó el caso como un simple asunto de asesinato. Un esclavo que había matado a 9 ciudadanos prominentes y debía ser ejecutado para mantener el orden social. La defensa, designada por el tribunal y dirigida por el reacio abogado Benjamin Crawford, se enfrentó a la tarea casi imposible de defender a un cliente que había confesado múltiples asesinatos mientras argumentaba que esos asesinatos estaban justificados por la destrucción sistemática de su familia. La estrategia de Crawford no se centró en negar la culpabilidad de Solomon, sino en exponer las brutales realidades del sistema esclavista que había creado las condiciones para una venganza tan desesperada. El juicio reveló detalles sobre la trata de esclavos de Charleston que anteriormente se habían ocultado a la vista del público. El testimonio sobre los métodos utilizados para separar a las familias, la crueldad casual de las subastas de esclavos y la completa impotencia legal de las personas esclavizadas crearon un espejo incómodo para una sociedad que prefería ver la esclavitud como una institución benévola. El detallado testimonio de Solomon sobre cómo vio a su familia destruida sin poder intervenir obligó a la élite de Charleston a enfrentar las consecuencias humanas de su sistema económico. La cobertura del juicio por parte de Thomas Granby para el Charleston Mercury causó sensación en todo el sur. Sus artículos, que incluían extensos extractos del diario de Solomon y descripciones detalladas del compuesto paralítico, se reimprimieron en periódicos desde Virginia hasta Luisiana. La historia del esclavo que había convertido su conocimiento médico en un instrumento de venganza se convirtió en una fuente de fascinación y terror para los propietarios de esclavos de toda la región. Los aspectos médicos de los crímenes de Solomon recibieron una atención particular de la comunidad científica. El doctor Aterabay, devastado al saber que su asistente de confianza había utilizado la práctica como base para el asesinato, proporcionó un testimonio detallado sobre el conocimiento farmacéutico de Solomon y el acceso a compuestos exóticos. La revelación de que los esclavos podían poseer una comprensión sofisticada de la química y la toxicología desafió las suposiciones prevalecientes sobre sus capacidades intelectuales y provocó debates sobre la sabiduría de educar a las personas esclavizadas. Los 6 hombres que habían quedado paralizados en el edificio de Henderson & Associates proporcionaron el testimonio más dramático del juicio. Todos habían sobrevivido a su terrible experiencia, aunque sus experiencias variaban en horror dependiendo de cuánto tiempo había permanecido consciente cada uno después de su aparente muerte. Sus relatos de yacer paralizados mientras estaban completamente conscientes, escuchar su propia muerte pronunciada y los arreglos funerarios discutidos crearon una comprensión visceral de la venganza de Solomon que los meros argumentos legales no podían transmitir. El coronel Harrison Vance, uno de los supervivientes, describió la tortura psicológica de su experiencia. Podía oírlo todo, sentirlo todo, pero no podía mover ni un párpado. Cuando mi esposa lloró sobre mi cuerpo, quise desesperadamente consolarla, hacerle saber que todavía estaba vivo. Pero estaba atrapado dentro de mi propio cadáver, completamente indefenso, mientras se hacían los arreglos para mi entierro. Si Solomon Fairfax pretendía mostrarme lo que se sentía el terror, lo logró con creces. La revelación de que 3 de las víctimas anteriores de Solomon, el coronel Fitzpatrick, el juez Calveten y el capitán Dandridge, habían sido enterradas mientras aún estaban vivas,
creó una protesta pública que se extendió mucho más allá de los límites de Charleston. Las familias de todo el sur comenzaron a preguntarse si sus propios parientes fallecidos habían muerto realmente de forma natural o habían sido víctimas de un envenenamiento similar. La demanda de exhumaciones y exámenes post-mortem abrumó a la comunidad médica de Charleston y creó un clima de sospecha que duró años. El propio Solomon permaneció tranquilo y articulado durante todo el proceso, sin mostrar remordimiento por sus acciones, mientras expresaba su pesar solo por no haber podido completar su misión contra las 9 de sus víctimas previstas. Su declaración final ante el tribunal proporcionó un escalofriante resumen de sus motivaciones y métodos. Fui entrenado para preservar la vida y aliviar el sufrimiento. Pero cuando esta sociedad destruyó a mi familia llamándolo legal y apropiado, aprendí que el mismo conocimiento que se usa para curar también se puede usar para garantizar la justicia. No pido clemencia porque no se mostró clemencia a mi esposa y a mis hijos. Solo pido que cuando me condenen, recuerden que no fui yo quien creó el sistema que hace necesaria tal venganza. La deliberación del jurado duró menos de una hora. Solomon Fairfax fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte en la horca, un veredicto que no sorprendió a nadie dada la magnitud de sus crímenes y la necesidad social de mantener el orden en una sociedad esclavista. Sin embargo, la rapidez de la condena no resolvió las cuestiones morales que su caso había planteado sobre la esclavitud, la justicia y la humanidad de las personas esclavizadas. Solomon fue ejecutado el 15 de octubre de 1853 ante una multitud de más de 2.000 personas que se habían reunido para presenciar la muerte del criminal más notorio de Charleston. Sus últimas palabras, pronunciadas desde la horca con la misma calma certeza que había mostrado durante todo el juicio, fueron registradas por Thomas Granby y publicadas en periódicos de todo el sur. Muero sabiendo que 9 hombres experimentaron el terror que sintieron mis hijos cuando los vendieron lejos de todo lo que amaban. Ese conocimiento hace que mi muerte valga la pena. Pero este sistema que crea tal desesperación continuará y otras familias sufrirán como la mía. Cuando eso suceda, recuerden que incluso el hombre más paciente tiene límites en lo que soportará en silencio. El cuerpo de Solomon fue enterrado en una tumba sin nombre fuera de los límites de la ciudad de Charleston de acuerdo con las leyes que prohíben el entierro de criminales ejecutados en suelo consagrado. Pero su diario, confiscado como prueba durante el juicio, nunca fue devuelto a las autoridades después de que concluyeron los procedimientos. Thomas Granby, a quien se le había permitido examinar el diario durante su cobertura del juicio, había hecho extensas copias de su contenido antes de devolver el original al secretario del tribunal. Años más tarde, cuando Granby preparaba sus memorias, decidió enterrar el diario de Solomon debajo del árbol de magnolia en el cementerio de St. Michael, cerca de las tumbas de los hombres que Solomon había matado. El propio relato del periodista, escrito en 1889, explicaba su decisión. No podía soportar destruir el registro de una venganza tan metódica, pero tampoco podía permitir que inspirara a otros a acciones similares. Quizás las generaciones futuras, con diferentes perspectivas sobre la justicia y la esclavitud, estarán mejor equipadas para comprender la terrible necesidad que llevó a Solomon Fairfax a convertirse en sanador y asesino. El descubrimiento del diario de Solomon en 1923 durante la renovación del cementerio que reveló las marcas de arañazos dentro de 9 ataúdes proporcionó la confirmación final de una historia que había pasado a ser leyenda. La evidencia física, los arañazos hechos por las uñas que arañaban desesperadamente las tapas de los ataúdes de madera, demostró que el relato de Thomas Granby había sido exacto en cada detalle. El gobierno de la ciudad de Charleston clasificó inmediatamente el descubrimiento como material histórico sensible y selló todos los registros relacionados con el caso. La explicación oficial citaba preocupaciones sobre la seguridad pública y el potencial de tensiones raciales, pero muchos creían que la verdadera motivación era proteger la reputación de las familias prominentes cuyos antepasados habían participado o se habían beneficiado de la trata de esclavos. El legado de la venganza de Solomon Fairfax se extendió mucho más allá de los límites de Charleston.
En todo el sur anterior a la guerra, los propietarios de esclavos se volvieron cada vez más sospechosos de los esclavos educados, particularmente aquellos con conocimientos médicos o acceso a compuestos farmacéuticos. Se aprobaron nuevas leyes que restringían el acceso de los esclavos a los libros, la formación médica y el conocimiento científico, ya que las autoridades reconocieron que la educación podía transformar a los oprimidos en peligrosos oponentes. El caso también influyó en el desarrollo de la medicina forense en los Estados Unidos. El exótico compuesto paralítico que Solomon había utilizado impulsó la investigación de métodos para detectar toxinas inusuales en las víctimas fallecidas, lo que condujo a avances en las técnicas de examen post-mortem que resultarían valiosas en futuras investigaciones criminales. Pero quizás el impacto más significativo de la historia de Solomon fue su efecto en el debate nacional sobre la esclavitud misma. La revelación de que incluso los esclavos más aparentemente dóciles y leales podrían albergar años de ira acumulada desafió las suposiciones fundamentales sobre la estabilidad y la justificación moral de la institución. Si un hombre como Solomon Fairfax, educado, hábil y de confianza de sus amos, podía planificar y ejecutar una venganza tan metódica, ¿qué decía eso sobre los verdaderos sentimientos de los millones de otras personas esclavizadas en todo el sur? Este misterio nos muestra que incluso en los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos, los actos individuales de resistencia podían sacudir los cimientos de sistemas aparentemente inamovibles. La historia de Solomon Fairfax nos recuerda que la justicia retrasada no siempre es justicia denegada. A veces simplemente toma una forma diferente y más terrible. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que las acciones de Solomon estaban justificadas por la destrucción de su familia? ¿O su venganza fue simplemente otra forma de mal? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre este escalofriante relato del pasado enterrado de Charleston. Si disfrutaste de este oscuro viaje a la historia oculta de Estados Unidos y quieres más historias que revelen los secretos que nuestros antepasados intentaron olvidar, suscríbete ahora. Toca la campana de notificación y comparte este video con alguien que aprecie las complejas verdades que se esconden debajo de las historias oficiales de nuestra nación. Hasta la próxima, recuerda que el pasado nunca está realmente enterrado. Siempre está esperando ser descubierto por aquellos lo suficientemente valientes como para acabar.